Muy buenas tardes, mi nombre es María Luisa Mercado, encargada de marketing de la empresa Helios SRL. Nuestra empresa representa, distribuye y garantiza en Bolivia a Fluke, fabricante de equipos e instrumentos profesionales para industria en general, así como software para medición y monitoreo de condición. Con el propósito de asegurar una solución completa a nuestros clientes, brindamos un servicio postventa que además de la garantía y soporte técnico, incluye reparaciones en nuestro centro de servicio técnico autorizado, así como calibraciones en nuestro laboratorio de metrología. Además de Fluke, representamos a otros fabricantes de equipos e instrumentos profesionales y soluciones de prueba y medición en las áreas de metrología, seguridad e higiene industrial, ensayos no destructivos, biomedicina, redes de comunicaciones, entre otras áreas. El día de hoy, continuando con nuestras conferencias, tenemos el agrado de presentar el seminario web Aprende a evaluar un sistema de aterramiento, principios para la medición y valoración de la resistencia de puesta a tierra. Nuestro ponente, Harold Dávalos Loredo, ingeniero electrónico graduado en la Universidad Mayor de San Simón, con más de 10 años de experiencia en el área. Los micrófonos están deshabilitados para un mejor desarrollo del seminario. Dudas y consultas pueden ser escritas en la sección de preguntas. Al finalizar la presentación daremos lectura de las mismas para que puedan ser respondidas por nuestro panelista. Gracias. Vamos a hacer un pequeño ensayo. Si todos están escuchando bien el audio y tienen visualización en sus monitores de la presentación, nos pueden dar un mensajito de OK por la sección de chat. Perfecto, muchas gracias. Damos lugar y cedo la palabra a nuestro ponente Harold Dávalos. Ok, muy buenas tardes a todos los asistentes. Agradeciéndoles el participar de este seminario y, compartir al final su experiencia, sus consultas y dudas. Entonces, en este momento empezamos con la presentación. Ok, como dijeron en la presentación, mi nombre es Harold Alejandro Dávalos Loredo, ingeniero electrónico graduado de la Universidad Mayor de San Simón. Cuento con una maestría en gerencia técnica empresarial, especialidades en la parte de instrumentación y calidad eléctrica por parte de Fluke. También tengo cursos de especialización en lo que es acústica y vibraciones dada por la empresa Brüel & Kjær. Dentro de la empresa, mi trabajo es el servicio preventa, un servicio postventa, capacitación y el soporte a nuestros clientes. Bien, el día de hoy vamos a ver dentro de nuestros temas lo que es la introducción a puesta a tierra, por qué realizar una conexión a puesta a tierra y por qué debemos medirla, los conceptos básicos de conexión a tierra, cuáles son los métodos de comprobación de resistividad de terreno, cuál es la comprobación de resistencia de puesta a tierra,
Las aplicaciones que podemos tomar también con lo que es puesta a tierra. Vamos a conocer un instrumento, lo que es el comprobador multifunción, uno de los equipos nuevos que sacó Fluke al mercado, y conocer cuáles son los instrumentos de medición de puesta a tierra que tenemos disponibles en la marca Fluke. Como dijo mi colega, al final de la presentación se realizará lo que son las lecturas a sus dudas y también las conclusiones a este seminario. Ok, Fluke empieza a fabricar los equipos en 1948 con los instrumentos más conocidos que son los multímetros y pinzas, y desde esa fecha hasta la actualidad viene evolucionando con mucha más gama de instrumentos, ya con equipos dedicados a lo que es análisis termográfico. Tenemos equipos de análisis de calidad eléctrica. Se ha creado sistemas de aplicación para poder visualizar los datos desde un smartphone. Tenemos muchos equipos que son ya de conexiones inalámbricas para compartir los datos de manera inalámbrica. Y bueno, también equipos en el tema de inspección mecánica, en el tema de inspección térmica y de calidad eléctrica. Para empezar, en cualquier instalación doméstica, ya sea esta de tipo industrial, de tipo bueno, domiciliaria o edificios, uno de los requisitos básicos para garantizar la seguridad tanto del personal como de nuestras instalaciones y de nuestros equipos es la conexión de puesta a tierra. Una ausencia de conexión adecuada o los valores bastante altos de esta resistencia ponen en riesgo no solamente a nuestras instalaciones, sino también a nuestra persona o a los operadores que tenemos en nuestras industrias, en nuestras unidades. Otra de las características de los sistemas de puesta a tierra es la protección contra descargas eléctricas de alta tensión, como pueden ser las descargas atmosféricas. Lo que tenemos que hacer es proporcionar un camino seguro para que toda esta energía vaya siendo a ser descargada en tierra y no llegue a afectar a nuestras unidades. Existen varias normativas a nivel internacional que especifican cuáles son los cumplimientos de protección al personal y los cumplimientos de seguridad eléctrica, ¿no? Dentro de las más importantes, por ejemplo, están las OSHAs, que son las que dan el tema de administración de salud y seguridad ocupacional. La NFPA, Asociación de Protección contra Fuego. Las normas ANSI-ISO de protección eléctrica. La IEC, que es dada por la parte de la Comisión Electrotécnica Internacional, y muchas otras. Bien, entonces, sin un sistema de puesta a tierra eficaz, podemos vernos expuestos a riesgos de descargas eléctricas, errores en el tema de instrumentación, obviamente problemas como distorsión armónica, nuestro factor de potencia va a tener a ser bastante variable y muchos otros problemas de característica de intermitencia en la red eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que hacen si puesta a tierra? Es proporcionar un camino para que toda corriente de descarga, toda sobretensión pueda ser eliminada sin llegar a afectar a nuestros equipos, a nuestro personal. ¿Cuáles son los efectos de la corriente en relación al tiempo para las personas? Podemos ver dos gráficas bastante interesantes. La primera se divide en 4 zonas. La zona de percepción, que va entre los 0.1 mA hasta los 0.5 mA. La zona de malestar o dolor, que ya puede generar ciertos efectos, que van entre los 0.5 hasta los 30 mA, que puede ser el umbral máximo permitido por el cuerpo humano.
A partir de los 30 miliamperes para arriba, ya tenemos problemas como contracciones musculares, problemas de fibrilación ventricular y, bueno, efectos irreversibles por encima de los 500 miliamperes. Pero también pueden ver que la curva es variable en función al tiempo. Es decir, que podemos permanecer en ciertos periodos de corriente de tiempo a un rango de corriente sin tener grandes afecciones, ¿no? Por ejemplo, podemos soportar hasta una descarga de 20 miliamperes por un periodo no mayor a los 100 milisegundos, que nos puede generar una pequeña quemadura, pero nada irreversible. En la parte inferior hay otra gráfica, que también es un resumen de la gráfica anterior, donde indica cuál es el umbral de percepción hasta el nivel de quemaduras y lesiones varias. Ok. Y también hablamos de por qué medir una conexión a tierra o puesta a tierra. Con el paso del tiempo, los terrenos tienden a generar degradaciones propias del suelo, ya sea por erosión, ya sea porque tienen alto contenido de humedad, contenido de sal, eh, pueden tener efectos térmicos que van a empezar a degradar nuestro sistema de puesta a tierra. Puede ser una varilla, puede ser una malla. Entonces, en el tiempo, si no controlamos debidamente estos valores, vamos a generar un valor más alto de resistencia que no va a llegar a proteger a nuestras instalaciones. Y eso es algo muy importante y son una pregunta muy recurrente: cada qué tiempo se debe realizar una medición de puesta a tierra, cada qué tiempo tengo que realizar la comprobación de mi puesta a tierra. Las normativas internacionales especifican que por lo menos se debe hacer una medición 2 veces al año. Una, por lo general en verano, cuando tenemos alto contenido de humedad. Obviamente el suelo tiene menor resistividad y tenemos una resistencia bastante baja, bastante buena. Y en contrapartida, hacer una medición en épocas como en invierno, cuando tenemos un suelo bastante seco y obviamente con una resistividad mucho más alta. Entonces vamos a ver la variable y ver cuál es el comportamiento de esta puesta a tierra y si esta resistencia es capaz de cumplir los requisitos mínimos de operación, ¿no? Entonces, algo muy común que se ve en las industrias, por ejemplo, es que hacen su dimensionamiento, colocan sus sistemas de puesta a tierra, como está enterrado, y lo que hacen encima es echarle concreto. Entonces, piensan que basta con ellos con tener su sistema de puesta a tierra enterrado y no tener un control a futuro de lo que es la variación de esa resistencia. Eso se ha llegado a demostrar con el tiempo de que esos sistemas sufren degradaciones, incrementan su valor de resistencia y lo que hace es que la corriente que debería fluir hacia tierra empieza a buscar un camino para poder continuar ese consumo, llegando a quemar dispositivos de protección, llegando a sobrecalentar los térmicos, llegando a generar distorsiones o desbalanceos, o también llegando a afectar a nuestro personal. Acá tengo unas imágenes donde vamos a ver cuáles son las características de degradación de las de puesta a tierra. Acá hay un par de fotos reales que las tomé en las visitas que hacemos a las industrias, ¿no? Donde se ve que, si bien obviamente las empresas han colocado sus sistemas de puesta a tierra con cámaras de inspección, nunca, después de que se ha hecho la instalación, no se ha vuelto a hacer una medición. Y tenían problemas de sobrecalentamiento en línea neutro, tenían problemas de paradas continuas de máquina, cuando se decidió hacer una inspección de puesta a tierra. Al hacer una primera medición, habíamos visto que esa resistencia era bastante alta, por encima de los 25 ohmios. Y bueno, lo que había solicitado es que se destape las cámaras de inspección para verificar cuál era el estado de la operación de sus mallas de puesta a tierra. Y al destaparlo hemos visto que
tanto la varilla había sufrido una degradación, era bastante corroída por todo el punto, tenía puntos de sulfatación que obviamente incrementaban el nivel de resistencia, y en la parte inferior de la varilla ya estaba quebrada. Es decir, que no tenía un buen contacto a tierra y teníamos una resistencia con un valor bastante alto para el funcionamiento de puesta a tierra. Al ver las conexiones, vimos que evidentemente había problemas ya de corrosión. Esta corrosión generaba una capa de aislamiento, una capa de resistencia hacia los conductores, lo que incrementaba el valor de resistencia. Y bueno, otro problema que puede haber, por ejemplo, es sobrecalentamiento por falsos contactos, o una degradación también química. Alguien puede haber echado un químico hacia la tierra esperando de que mejore su nivel de resistencia, pero ha empezado también a corroer los valores de conexión. Entonces, es importante realizar pruebas periódicas de puesta a tierra para verificar cómo está operando nuestro sistema de protección, ¿no? Y lo que también se había solicitado es que para tener una mejor protección de su red de puesta a tierra, se haga un estudio de protección catódica, donde pongamos un ánodo de sacrificio para que vaya todo el tema de corrosión y mantengamos siempre eficientes nuestras mallas en la industria. Entonces, la pregunta, ¿cuál es el valor aceptable para resistencia de puesta a tierra? No existe un umbral estándar máximo que nos indique ese es el valor exacto. Sin embargo, existen normas internacionales como la NFPA y la IEEE que recomiendan que la resistencia de puesta a tierra debe ser de 5 ohmios o menos. La NEC, la norma internacional NEC, indica que se requiere que la impedancia de puesta a tierra sea menos de 25 ohmios para sistemas de potencia y menores a 5 ohmios para las resistencias, perdón, para sistemas de control electrónico. Ya hablemos de PLCs, variadores de frecuencia, entonces, o máquinas como en sistemas hospitalarios, tomógrafos, equipos de alta consumo energético, que tienen que ser instalados en una conexión de puesta a tierra para proteger el mismo instrumento. Y bueno, el mismo fabricante exige que el equipo esté conectado a una toma a tierra con una resistencia menor a 5 ohmios. Ok, vamos a conocer un poco cuáles son los componentes para un sistema de puesta a tierra. Lo que vamos viendo, un segundito. Ok. Nuestro sistema de puesta a tierra empieza con una jabalina. Es una representación de cualquier tipo de topología de red que puede haber instalada bajo tierra, ya sean de tipo anillo, tipo malla, tipo plancha, conexiones delta, etc. Pero se resume por la suma de resistencias a una sola resistencia equivalente, o un electrodo. Ese electrodo está conectado por un conductor hacia nuestro sistema, hacia nuestro gabinete principal de energía o hacia los equipos que están siendo aterrados. Tiene que tener un punto de conexión. Generalmente existen con soldaduras epóxicas, aunque utilizan conexiones de cobre, que son los que generalmente tienen menos degradación que materiales como acero o hierro. Y se recomienda que nuestras jabalinas o estacas sean de cobre. También se ve en el mercado que existen conductores fabricados en base a acero, pero a nivel de resistencia a nivel internacional siempre es el cobre el más requerido. Ahora, la resistencia de contacto de la tierra que rodea acá es insignificante, pero tengan en cuenta que esta varilla de cobre no tiene que tener ninguna capa de pintura, ninguna capa de aceite alrededor que pueda generar, en lugar de una protección a la varilla, generar una capa de aislamiento entre la tierra y la jabalina. Entonces esta conexión se hace neta y puramente a tierra, sin ningún tipo de componente que pueda llegar a alterar
la correcta resistencia de esta jabalina, ¿no? Y obviamente, bueno, hablamos de la tierra circundante. Es también una técnica que se estudia, lo vamos a ver más adelante en unas diapositivas, pero cada una de estas varillas genera unos campos concéntricos, unas áreas concéntricas que mientras más separados estén, nos dan un mejor valor de resistencia, de resistencia que cuando estén más juntas. Lo vemos más adelante esto en una siguiente diapositiva, ¿no? Ok. Entonces, esto es lo que me refiero hacia las áreas concéntricas. Cada jabalina, al ser excitada, va a generar un campo. Este campo va a ir creciendo en el espacio del terreno en relación a otra jabalina. Pero ¿qué ocurre si estas están muy juntas? Va a existir un cruce de este campo, de esas áreas concéntricas, y vamos a tener, en lugar de una resistencia de puesta a tierra pura, vamos a tener un error de medición y obviamente también una falsa resistencia. Entonces siempre se recomienda, al momento de hacer los estudios, considerar cuál es el estado de sus jabalinas y que no estén teniendo problemas de concentricidad. En las partes inferiores vemos, por ejemplo, algunas de las topologías. La más simple que conocemos en una instalación domiciliaria, colocar una electroda de puesta a tierra simple. Las redes de malla que deben tener en su industria, ya sean topologías cuadradas, en delta. Tenemos los electrodos en una conexión múltiple o incluso hasta placas de puesta a tierra. Todas estas van a depender de su estudio de resistividad de terreno y van a depender también de su departamento de proyectos para que puedan evaluar cuál es la capacidad de carga de su sistema y si su resistencia va a poder aguantar o soportar toda esta carga. Para eso es ese estudio de resistividad de terreno, para conocer cuál es el nivel de resistencia antes de implementar cualquier tipo de metodología de puesta a tierra. Ok, ahora, ¿cómo afectan esas resistencias, esas jabalinas, a la medición de puesta a tierra? Uno de los parámetros más importantes es la longitud y profundidad del electrodo, ¿no? Mientras más larga sea esta jabalina, vamos a tener una mejor conexión a puesta a tierra. Sabemos que en el terreno existen diferentes capas de diferentes elementos, pero más al fondo siempre tenemos un contenido húmedo que va a mantener un nivel bastante bajo de resistividad y va a hacer que tengamos una resistencia bastante baja. Entonces, mientras más larga sea la jabalina, tenemos una mejor conexión de puesta a tierra. El diámetro del electrodo. Esto es casi insignificante. No ayuda mucho si nuestro electrodo es más grueso o más delgado. Un electrodo un poquito más grueso del estándar, de una pulgada, por ejemplo, solo puede ayudar a reducir un 10% del valor de resistencia. Entonces, siempre es preferible tener una jabalina más larga y, bueno, el diámetro, como digo, no es un valor muy relevante. El número de electrodos es muy importante porque vamos a considerar las resistencias en paralelo al momento de instalar las jabalinas o las picas, y una resistencia equivalente de puesta a tierra es la sumatoria de la inversa de las resistencias que están conectadas. Los que hemos llevado electricidad y electrónica sabemos que la suma de resistencias paralelas al final es una resistencia equivalente más baja, ¿no? Solo que al momento de implementar muchas más varillas, como se ve en el ejemplo, se tiene que evitar que tengan influencias por las áreas concéntricas. Porque al momento que exista una influencia, lo que va a hacer es incrementar el valor de resistencia en lugar de disminuirla y vamos a generar falsas mediciones. Y obviamente también afecta el diseño de nuestro sistema de puesta a tierra, como es un único eje, un único electrodo o de mallas complejas. Como les digo, ya depende mucho de la aplicación y depende de sus departamentos de proyectos para valorar el estado de puesta a tierra. No sé si pueden ver la pantalla o tengo algún problema con las pantallas. Estoy revisando una consulta. Un segundo, por favor, quiero verificar.
¿Me pueden confirmar si ven la pantalla de las tablas de resistividad de terreno? Hola, buenas. Por favor, si pudieran consultarme si tenemos vista de la pantalla de la tabla. Un segundo, creo que tengo un pequeño problema técnico, voy a solucionar esto. Aló. Un segundo, por favor, estoy. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Bien. Listo. Ok, se nota la tabla entonces. Muy bien, el tema de resistividad de terreno cuando vamos hablando es la relación que puede haber entre el tipo de terreno y la profundidad a la cual está inmersa el electrodo, ¿no? Como les decía, tenemos diferentes tipos de terreno y cada terreno tiene una resistividad bastante variable. Por ejemplo, el terreno húmedo pantanoso tiene una relación de 30 ohmios metro y un terreno, por ejemplo, lo más común en el occidente puede ser de arenoso seco o grava seca, puede llegar a tener una resistencia de 1000 ohmios metro. Entonces, ¿para qué nos sirve esa tabla que vemos acá? Cuando hacemos una evaluación de resistividad de terreno, tenemos que conocer qué tipo de terreno tenemos para que en base a esto podamos verificar qué tipo de la profundidad de instalación de nuestras jabalinas para lograr obtener una menor resistividad de terreno y una mejor resistencia de puesta a tierra. Ok, entonces, por ejemplo, si yo instalo una jabalina de a 10 metros de profundidad, un terreno húmedo pantanoso, seguramente vamos a tener una resistencia de 3 ohmios, bastante buena para la aplicación. Pero si hacemos eso en un terreno arenoso seco, por ejemplo, a 10 metros tenemos una resistencia de 100 ohmios. Entonces, hay que tomar medidas para poder bajar este valor de resistencia, porque decimos que esta tiene que estar por debajo de los 5 ohmios. En función a esos datos calculados y a las mediciones que se vaya haciendo con el instrumento, porque ojo, esas son tablas referenciales, ya otra cosa es con la medición, eh, lo que hacemos es ver qué tipo de malla vamos a colocar. Posiblemente colocando acá unas 3 jabalinas en paralelo podamos llegar a bajar hasta unos 10 ohmios o colocar algún tipo de malla o plancha, vamos a tratar de bajar eso por debajo de los 5 ohmios. Entonces, toda esta información que se va realizando es solamente referencial. Ya una vez realizando los procedimientos de medición de resistividad de terreno, vamos a conocer exactamente cuál es este valor y en función a eso tomar las medidas de diseño de nuestra malla. Eso en cuanto a un electrodo, ¿no? Existen otros métodos, por ejemplo, como las cintas de puesta a tierra, que también pueden estar introducidas a varios metros y tenemos estos valores referenciales.
Entonces, como les digo, también no es lo mismo medir una tierra acá en Santa Cruz, que tenemos una resistencia de terreno muy húmedo y una resistividad bastante baja, que medir una resistencia puesta a tierra, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, donde tenemos terreno pedregoso, donde hay que hacer un estudio previo para hacer instalaciones por el nivel de terreno. Ok, entonces paso a la otra diapositiva y vemos cómo se mide la resistividad del terreno. En la pantalla vemos a un equipo Fluke 1625, uno de los equipos más completos que tenemos dentro de la gama, usando la tecnología de método de potencial de 4 polos, ¿no? Este método es el más común para hallar la resistividad de puesta de terreno. Lo que queremos es verificar, antes de realizar una instalación de la jabalina o malla, etcétera, identificar en qué punto nuestro terreno es menos resistivo. Para eso se utilizan los 4 electrodos o cuatro jabalinas y se hacen los procedimientos de medición. Hay que considerar que la separación entre las jabalinas tiene que ser por lo menos 3 veces la profundidad a la cual están enterradas estas picas o las jabalinas. Es decir, que si yo tengo enterradas mis jabalinas a 1 metro, la separación hasta la siguiente jabalina tiene que ser mínimo de 3 metros. Y así sucesivamente para poder determinar la distancia de separación entre los 4 electrodos. Ok, entonces, seguimos viendo acá. Lo que va a hacer el cálculo de resistencia de puesta a tierra, al igual que en aislamiento, es manejar los valores de la ley de Ohm, ¿no? Donde la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, el valor de resistencia va a ser exactamente igual a la tensión sobre la corriente. Acá en el ejemplo vemos que las dos picas externas, el instrumento va a inducir una señal de corriente por las picas externas y por las picas internas induce una señal de tensión y hace la medición por el método de caída de potencial o equipotencialidad. Entonces hay una relación de la corriente que va a haber de circulación en esta malla y la tensión que existe entre los polos de medición, y en función de esa información se calcula el valor de la resistividad del terreno. Este método es un método que tiene que tomarse moviendo los ejes a 45 grados, a 90 grados en diferentes sentidos, las 4 picas, y se hacen muchas mediciones para que en relación a ellas podamos identificar en un terreno cuál es nuestro punto menos resistivo. Cuando se hace la venta de los equipos, procedemos a hacer la capacitación en el uso de los mismos, y en esos cursos de capacitación les enseñamos a los operadores cuáles son los procedimientos, cómo tienen que girar y cómo tienen que ser la medición de puesta a tierra y también medición de resistividad. Este, como les digo, es un curso introductorio de los conocimientos básicos, pero acá se les da las ideas de cómo se tienen que hacer los procedimientos de medición. Ok, ahora hablemos de lo que es la comprobación de resistencia de puesta a tierra. Existen varios métodos de medición, muchos dados por diferentes fabricantes, pero existen 3 métodos que son los más reconocidos para medición de resistencia de puesta a tierra. El método más común es el método de caída de potencial, que se puede hacer con 3 o 4 polos. El segundo método es el método de tierra selectiva, que se realiza con una pinza y operación a 2 o 3 polos. Y bueno, la tercera operación, que es la más práctica, es la operación sin picas, como podemos ver en la imagen, donde no se instala ninguna pica, no se hace mediciones de terreno, sino directamente se hace una medición sobre la línea de que va a tierra para hallar el valor de resistencia.
Cada uno de estos métodos tiene sus grandes ventajas, pero también tienen sus grandes desventajas. Lo vamos a detallar un poco más adelante, el procedimiento de cada una de ellas, pero aquí quiero recalcarles algo. El 90% de las veces que llaman a la oficina indicando que tienen problemas con la medición de los equipos, es problemas de procedimiento por parte de los usuarios. Ha llegado casos que los clientes han devuelto el equipo y hemos pasado por los patrones de calibración para demostrarles que el equipo mide correctamente, que se hace una contrastación con los patrones de calibración. Entonces, se ha hecho una recapacitación, hemos hecho pruebas con ellos, hemos visto realmente que el error era procedimental, no era un error de instrumento. Esa relación la hemos visto a lo largo del tiempo que vengo trabajando en Helios, que casi el 90% de las veces que vienen a reclamar una mala medición del instrumento es un error procedimental. Por eso es que es importante que cuando se hacen los cursos de capacitación, les indicamos cómo tienen que hacer paso a paso, cómo instalar el equipo, cómo hacer las mediciones, para que ellos puedan después seguir adelante con sus tareas. Vamos a conocer lo que es el método de caída de potencial. Este método es el más reconocido por todos los fabricantes y también es el método más preciso, ¿no? Lo que hacemos es colocar una punta al electrodo que está puesta a tierra, usar una separación entre la pica interna y la pica externa, y al igual que el método de medición de resistividad, hacemos circular corriente por ambos extremos y una tensión por la pica interna, y va a calcular el valor de resistencia que está en nuestro punto de electrodo de puesta a tierra, ¿no? Este método es el más preciso, pero tiene dos grandes desventajas. La primera, y tal vez la más complicada, es que para hacer una prueba de resistencia de puesta a tierra por el método de caída de potencial, es que debemos desconectar nuestro sistema a tierra. Es decir, que eso debe estar libre, sin ninguna conexión hacia nuestra instalación. Es un poco complicado, dependiendo de las instalaciones. En un hospital es prohibitivo desconectar el sistema de puesta a tierra porque está conectado a muchos equipos, y hablamos ya de equipos que van a atender a la salud de las personas. A nivel industrial también, si la planta no está en operación y estamos en una etapa de mantenimiento, sí podemos desconectar, pero si nuestra planta está en operación y desconectamos esto, pues estamos corriendo el riesgo de quemar a nuestros instrumentos y también afectar al personal. La otra que debemos hacer, debemos cavar implementar las picas a tierra, es decir, perforar el terreno, ¿no? Entonces, para eso hay que tomar en consideración dos cosas importantes. Primero, conocer cuál es la profundidad a la cual está enterrada nuestro electrodo o nuestra malla. Y en relación a esta profundidad, vamos a manejar lo que son las tablas de distancia de separación entre las estacas, tanto a la interna y a la externa. Si vemos aquí en la tabla, dice que la profundidad del electrodo está a 2 metros, la distancia hacia la pica interna tiene que ser de 15 metros. Y la externa debe estar a 25 metros del electrodo de puesta a tierra. Todas estas, como digo, son tablas referenciales, van a variar mucho en función del tipo de terreno que tengan, e incluso hasta los niveles de inclinación del terreno van a afectar a la distancia de separación. Cuando se hace la prueba, por ejemplo, siempre se recomienda que se haga la prueba bajo esa tabla, 2 metros y la relación a 15 a 25, si la jabalina está a 10 metros, a 30 metros la pica interna y a 50 la externa, etc. Y después de la primera medición, lo que se recomienda es que la pica interna las vayamos acercando al electrodo de puesta a tierra, acercarle una relación de unos 3 metros y volver a hacer una medición. Si ese valor de resistencia excede un 30% del valor medido, es que tenemos un cruce de áreas concéntricas y la medición es incorrecta. Entonces hay que separar más la pica interna y la pica externa y volver a hacer un procedimiento de medición. Entonces acá, como vemos en el recuadro final, nos indica para lograr el mayor grado de exactitud, es fundamental que nuestras picas internas y externas estén fuera del área
parte de la esfera de influencia del electrodo de puesta a tierra. Justo acá. La varilla EO-C1 es nuestra varilla que está conectada a puesta a tierra. La varilla S es la que está a la varilla intermedia. Y el electrodo auxiliar 2 es la que sería la que ya está corriente, ¿no? Acá vemos una curva, una S bastante achatada, donde al hacer las mediciones, y lo que hacemos es acercar y alejar esta jabalina del punto intermedio, si una variación no es muy grande, porque lo vemos acá un comportamiento cuasi lineal, estamos en un valor óptimo de medición de puesta a tierra, o perdón, de la medición de resistencia de puesta a tierra. Entonces, eso indica que no tiene que haber una variación bastante significativa entre las mediciones entre el punto medio y una variación entre el punto más cerca y más lejos. Pero, ¿qué ocurre si hacemos esa medición y tenemos el problema de cruce de áreas concéntricas? Como vemos acá en el ejemplo, vamos a ver que la curva S tiene una pendiente mucho más alta, una pendiente acá en relación a la anterior curva. Eso es porque están cruzando las esferas de influencia y al momento de acercar o alejar la jabalina va a haber una variación de lectura bastante alta. Entonces, este es un error muy clásico al momento de hacer pruebas de resistencia por el método de caída de potencial, que no han considerado la distancia de separación entre electrodos y estamos generando esta relación de medición. ¿Cuál es la solución? Desconectar a través de la prueba, reiniciar las pruebas y darles una mayor separación para evitar que exista este cruce de áreas concéntricas, de estas esferas concéntricas. Bien. Vamos viendo lo que es la comprobación selectiva. Es uno de los métodos también, en lo personal, es el que más me agrada manejarlo. Si bien se asemeja mucho a lo que es la prueba de caída de potencial, ¿no?, que se implementan las jabalinas, la ventaja más importante es que no tengo que desconectar el electrodo de puesta a tierra. Esto es muy importante porque, como les decía antes, ciertas instalaciones es prohibitivo bajar o desconectar el puesta a tierra. Entonces, con este equipo usamos el método de caída de potencial, pero añadimos una medición por un sensor de corriente, ¿no? Entonces, las dos picas externas van a inyectar la corriente, la pica interna va a inyectar la tensión y se va a medir el flujo que tengamos acá y se hace el cálculo del valor de resistencia. ¿Qué ocurre si es que al igual que en caída de potencial existe cruce de esferas, va a también ser una prueba fallida? Entonces hay que volver a hacer el problema de separación. Es una combinación de lo que es la prueba sin picas, usando un sensor, y el método de caída de potencial. Este método es uno de los más precisos porque utiliza los valores de referencia de inyección de corriente y de tensión y hace un cálculo directamente sobre nuestra malla de puesta a tierra, ¿no? Además, que si ahora hablamos que tengamos una malla de 4 puntos, 5 puntos, lo que se hace es una medición en cada uno de los puntos por este método, se calcula la resistencia en cada punto y después se hace un cálculo matemático, la suma de las inversas de las resistencias para hallar la resistencia equivalente y conocer cuál es la resistencia de puesta a tierra que tenemos para nuestro sistema. Este es un ejemplo muy clásico, ¿no? Este es un accesorio que viene para los equipos de la gama alta, que se llama el transformador núcleo partido. Esto lo conocen muy bien nuestros amigos de N Transmisión, ellos son los propietarios de las torres de transmisión eléctrica. Esas torres están en contacto a tierra, están cavados muy profundo, y lo que se hace es la medición de tierra selectiva. Se coloca el anillo alrededor de cada una de las patas, de las 4 patas que tiene la torre. Se hace la medición y después se hace un cálculo para ver cuál es la resistencia equivalente de puesta a tierra que tenemos en cada uno de los puntos de los postes de transmisión, de las líneas de transmisión. Este sensor que ven acá
es como una versión grande de la sonda de corriente que les mostré anteriormente, que viene por defecto en los equipos de la serie 1623 y la serie 1625. Eso es un aditamiento especial solamente para el área, para casos en el que se haga la evaluación de estructuras, como es el caso. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es el método de comprobación sin picas. Este método es el más sencillo porque no necesitamos cavar estacas, no necesitamos hacer mediciones de longitudes, sino basta con colocar el sensor alrededor del cable que está puesto a tierra y al hacer la medición ya nos muestra el valor de resistencia. Este, dentro de los tres métodos anteriores, es el método menos preciso, con mayor error, pero es un instrumento que nos ayuda a tener un buen valor de control de resistencia puesta a tierra. Pero tiene una gran desventaja, que para que este método funcione, tenemos que estar seguros que existe un lazo o un loop entre nuestra resistencia de medición que viene de nuestro tablero hacia las picas del punto de transformación. ¿A qué me refiero? Que aquí existe físicamente una conexión de tierra, no un cable tendido, ¿no? Sino físicamente una conexión entre tierra, entre mi jabalina o mi malla y la malla del puesto de transformación. Entonces, se cierra un ciclo entre la línea que va acá al neutro a tierra. Esto está aterrado y hace una circulación, una malla. Pero, ¿qué ocurre si nosotros no conocemos o tenemos esta área muy alejada o no tenemos un punto de puesta a tierra? Es un circuito abierto, por lo cual no existe este lazo cerrado, este circuito cerrado, y tenemos un error de medición infinita. Entonces, es importante que al momento de seleccionar el equipo para hacer las mediciones, conocer cuál es la aplicación que vamos a tener y también saber si el equipo va a funcionar o no dentro de las operaciones que tengamos que hacer. Los equipos de la serie avanzada, como les decía, vienen ya con los sensores. También pueden hacer las pruebas de medición de resistencia sin picas. En este caso tienen dos sondas de tipo pinza, de tipo gancho, una que es un generador y el otro que es un sensor. Tiene que existir una separación mayor a los 10 centímetros entre ambos, y lo que va a hacer es, al igual que el método de caída potencial, inyectar una corriente a diferente frecuencia, y este equipo, el sensor va a calcular el valor de la corriente y la tensión y el valor de resistencia. Pero, como les dije, tenemos que estar seguros de que estamos dentro de un loop o dentro de un ciclo, porque si esto no está en un lazo, nos muestra un error infinito o un error en pantalla. Ok, y un método también que no es muy común, pero puede existir principalmente en edificios, es la prueba de resistencia de puesta a tierra de dos polos, generalmente en lugares donde están bajo concreto, tienen problemas de espacio reducido. Se coloca una de las puntas hacia la jabalina, acá no tenemos que desconectar la puesta a tierra, y la otra punta la podemos conectar hacia una cañería de hierro que esté conectada a tierra, que simula una tierra física, y hallar un valor de resistencia. Pero como condición es que esta cañería no tiene que tener una pintura antioxidante, porque al momento de tener un recubrimiento antioxidante va a generar una resistencia adicional, lo cual no nos va a servir para el cálculo de la resistencia equivalente. Se puede también hacer este método, por ejemplo, con las estructuras de hierro, como están yendo a tierra, usar uno de los puntos de las estructuras para colocar y en relación a la jabalina y medir la resistencia de puesta a tierra. Ok. Entonces aquí les muestro un resumen en esta pantalla de cuáles son las ventajas de usar cada uno de los métodos y cuáles son las consideraciones a tomar en cuenta al momento de seleccionar el método de operación de medición de resistencia de puesta a tierra. Como les decía, el método de caída potencial es el más importante, generalmente es uno de los estándares más completos, bueno, es el estándar principal de resistencia, de medición de resistencia de puesta a tierra.
es ampliamente aceptado, pero la consideración es que debemos desconectar la tierra del sistema protegido. Puede ser difícil instalar las estacas, puede no haber suficiente espacio para instalar las jabalinas o estacas de prueba, y es una prueba bastante morosa porque tenemos que hacer un tendido, mediciones, repeticiones, mover las jabalinas, la jabalina interna para ver que no estemos dentro de las esferas de influencia, pero la gran ventaja es que es un método bastante preciso. El método selectivo, la gran ventaja es que no necesitamos desconectar la puesta a tierra, desconectar el electrodo, es muy confiable y preciso, igual cumple con los estándares IEEE 81. Tenemos un control completo al momento de configurar la prueba, pero bueno, la desventaja, al igual que en el método de caída de potencial, es que puede ser complicado instalar, los electrodos auxiliares, ¿no? Para eso existen unos trucos. Por ejemplo, hay lugares en edificios que nos tocó hacer pruebas de medición de resistencia, donde obviamente le han puesto su jabalina, su malla, lo han llenado de concreto y no había cómo colocar las jabalinas. Existen ciertos trucos que se pueden hacer para simular tierras físicas, para hacer la valoración por el método tanto de caída potencial o por el método de tierra selectiva, ¿no? Entonces, también ese tipo de material se les da al momento de hacer las capacitaciones, pero a priori puedo decir que se utilizan planchas de cobre con trapos que son humedecidos con sal y agua para simular tierras físicas. El método sin estacas, no necesitamos desconectar el electrodo, no necesitamos clavar estacas, es sumamente rápido. Generalmente este método lo utilizan las distribuidoras eléctricas para controlar la resistencia en cada uno de sus postes porque ellos están seguros que existe un lazo entre punto a punto. Entonces es una prueba bastante rápida y válida para ellos. Pero en contrapartida sabemos que este método asume un camino paralelo de baja impedancia, es decir, que ellos asumen que está dentro de un lazo y podemos obtener bajas lecturas si existe, por ejemplo, sistemas unidos por cables o choques de áreas concéntricas o algún otro tipo de problemas que nos den falsas lecturas en el problema de medición de puesta a tierra. Y bueno, el método de dos polos es no necesitamos clavar estacas, una aplicación bastante rápida, pero no podemos afirmar la calidad de nuestro electrodo auxiliar, porque no sabemos si esa tubería más abajo está pintada con recubrimiento antioxidante, o cómo está físicamente conectado los auxiliares, o por así decirlo, las estructuras de fierro o las cañerías en la conexión inferior a tierra. Y acá dice un concepto importante, debe considerarse como una última instancia, o sea, como que la última opción, usar este método de dos polos. Pues bien, en esta gráfica vamos a ver un poco cuáles son los sitios de aplicación. Eso es algo muy común que van a poder ver en sus instalaciones, ¿no? Nuestro tablero principal o el main gate board, la unidad principal de distribución de energía. Pueden estar conectados a puesta a tierra, a una cámara de inspección. Esta cámara de inspección está dando conexión a tierra. Puede tener en la parte inferior acero de construcción, como decía, estructuras metálicas a las cuales podemos tomar apoyo. Una conexión directa a tierra, hacia nuestra malla. O también, como pueden ver acá, conectado hacia tuberías de agua que están enterradas. O sea, existe una gran variedad de posibilidades para la medición de puesta a tierra. Usando el método de tierra sin picas, podemos conectarlo, como ven en el ejemplo de la parte superior, las dos pinzas, ¿no?, en una relación que va desde el tablero principal hacia nuestra cámara de inspección. Entonces el transformador está a más de 10 centímetros del sensor y lo que va a medir es la resistencia que está circulando acá. Cuando hacemos el método de tierra selectiva, lo que tenemos que hacer es desconectar la tierra del sistema y vamos a hacer el tendido de las picas o jabalinas hacia afuera para hacer la medición por el método de caída de potencial. Y en la parte inferior vemos el método de tierra selectiva, ¿no?, donde acá se ve la pinza conectada hacia las líneas
las otras dos externas conectadas hacia campo, hacia afuera, con la separación debida. Y podemos ver acá las diferentes posiciones de medición. Acá en la línea que va hacia nuestra cámara de inspección, a la línea que va hacia nuestra estructura metálica de construcción. Acá, por ejemplo, se puede ver hacia la línea que va a las tuberías de agua o desagüe, o a las líneas que van hacia las cámaras, hacia las redes externas de puesta a tierra. Como les decía, para hallar el valor de resistencia de puesta a tierra equivalente, se tiene que hacer las mediciones en todos los puntos, sumar los valores que tengamos obtenidos en cada uno de esos puntos y hallar matemáticamente, calcular matemáticamente el valor de la resistencia equivalente. En un método de caída potencial, eliminamos la conexión de puesta a tierra y basta una sola medición para tener el valor de la resistencia total de puesta a tierra. Otras aplicaciones donde instalamos el sistema de puesta a tierra es en las redes de comunicación. Existen lugares muy remotos, muy aislados, como son las centrales de telecomunicación. Entonces, estas torres sabemos que tienen sistemas para rayos, tienen que tener equipos electrónicos con tarjetas de alta protección. Entonces, esta resistencia tiene que ser continuamente evaluada. En una instalación industrial, podemos tener una red externa tipo anillo para poder calcular el valor de resistencia. En subestaciones eléctricas, ¿no?, donde los transformadores líneas están conectados a una malla de puesta a tierra, o también en la parte de protección para descargas atmosféricas. Acá tenemos pararrayos que también van a estar conectados hacia puntos de puesta a tierra. Dentro de los instrumentos tenemos la serie de la Fluke. Bueno, actualmente Fluke tiene 3 instrumentos, la serie 1623 y la serie 1625, es la gama alta. La gran ventaja de la 1625 en relación a este instrumento, a la 23, es que cuenta con la función AFC, Automatic Frequency Controller, que lo que hace es realizar pruebas a 4 diferentes frecuencias y a 2 diferentes tensiones. Esto para evitar problemas de armónicos que pueden estar en la red, que puedan simular falsos positivos, ¿no? En cambio, un 1623 opera solamente, con una frecuencia conocida de 128 Hz a 48 voltios en DC. Entonces, cuando hacemos operaciones en subestaciones eléctricas, en centros de telecomunicación, en operaciones de oil and gas, siempre se ha recomendado la serie 16 a 25 por la función AFC, y además que pueden ser tanto pruebas automáticas como pruebas manuales. Para aplicaciones industriales, 1623 es bastante comercializado por parte nuestra y también bastante aceptado por la industria. Este modelo que ven acá, 1630-2, hace un par de años ha reemplazado el modelo 1630 de Fluke. La gran ventaja que tiene que este instrumento es 100% desarrollado por Fluke y que además tiene la comunicación por el método Fluke Connect hacia nuestros celulares. Es decir, que la memoria se amplía, podemos tener sin fin de registros acá en el celular. Ya en charlas anteriores vimos lo que es Fluke Connect, cuáles son las ventajas de este sistema, pero un resumen es que este equipo nos permite guardar los datos, compartir información con nuestras bases de contactos, almacenar esta información, etc. Y bueno, abajo pueden ver cómo llegan los instrumentos. Hasta hace un par de semanas estaba disponible el modelo 1621, ha sido discontinuado por Fluke y nos indicaron que ya para el año sale una versión mejorada de la serie 1621, probablemente también ya venga con aplicaciones móviles como Fluke Connect. Bien, y bueno, para ir terminando, uno de los instrumentos que también Fluke ha lanzado hace un par de años, uno de los nuevos instrumentos de Fluke, que son los comprobadores de instalaciones eléctricas, principalmente los equipos de la serie 1660. Estos equipos son los que nos permiten hacer evaluaciones para ver la calidad de nuestras instalaciones eléctricas y además que nos ayudan a evitar daños a equipos que estén conectados antes de hacer las pruebas. También ya viene con la función Fluke Connect, lo cual nos permite hacer un control desde nuestros smartphones y poder almacenar esa información.
Entonces, este equipo nos permite verificar la seguridad de nuestras instalaciones eléctricas con múltiples pruebas. Por ejemplo, si vemos en el rango, ya vamos viendo pruebas de tensión, frecuencia de operación. Podemos hacer pruebas de resistencia de aislamiento. Este equipo hace ensayos con 50, 100, 250, 500 y 1000 voltios. Hace pruebas de continuidad o de baja impedancia, control de impedancia de lazo, ver el tema de respuesta en función de corrientes rápidas o alta corriente, el tiempo de disparo de los diferenciales o los interruptores, la corriente de disparo para los LCDs. El modelo 1664 nos permite hacer pruebas de resistencia de puesta a tierra. Hay que añadir opcionales como las picas y el cable. Y bueno, este equipo nos permite hacer también pruebas de resistencia de puesta a tierra por el método de caída de potencial. Vemos el tema de secuencia de fase y un autotest, ¿no? El autotest es muy usado al momento de, antes de hacer cualquier prueba, verificar que dentro de la línea no existe ningún tipo de equipos asociados que puedan ser dañados con tensiones de eyección de aislamiento. Entonces, si el equipo detecta que existen más de 40 voltios en cualquier línea, detienen las pruebas hasta que se pueda desconectar el equipo y realmente recién hacer las pruebas de medición de seguridad. Esto es una tabla de las características de los modelos de la serie 1662 a la 64. El más completo y el que prácticamente lo tenemos siempre en stock es la 1664FC. No existe mucha relación de precios entre los modelos 62 a 64, pero sí las funcionalidades son mucho más avanzadas, ¿no? Como que la función de seguridad de prueba lo llama el 64, las pruebas de aislamiento en línea neutro, en línea tierra, neutro-tierra, pruebas de secuencia automática y mediciones de lazo. Y bien, eso es el resumen de la charla del día de hoy. Acá en pantalla dejo mis datos de contacto. Mi correo es hdavalos@helios.com.bo. Tiene mis datos de WhatsApp, el LinkedIn, el Facebook y las conexiones por el Instagram para que puedan seguirnos en nuestras publicaciones. Periódicamente estamos lanzando casos de estudio, estamos lanzando material de apoyo, lanzamos ofertas y promociones que tiene Fluke. Y bueno, algo que quería comentarles es de que para el día de mañana a los asistentes al seminario, a los inscritos, les vamos a pasar un enlace para que puedan descargar un libro de lo que es los principios de resistencia de puesta a tierra, un libro desarrollado por la empresa Fluke con combinación a la Universidad de Dakota, si no me equivoco. Es un material en PDF bastante interesante y está en español. Entonces el día de mañana lo vamos a subir a nuestra página web para que ustedes puedan entrar a visitar la página. Los invito cordialmente a entrar a helios.com.bo y puedan disfrutar los materiales que tenemos de apoyo. También tenemos libros para que puedan descargar de lo que son pruebas de calidad eléctrica y, si no me equivoco, hay otro para el tema de evaluación de motores y variadores. Los enlaces que ven en la parte inferior, los códigos QR, son los enlaces para poder descargar la aplicación Fluke Connect desde sus smartphones. En el App Store para sistemas iOS y en el Google Play o en el Play Store para los sistemas en Android. Por mi parte, muchas gracias por su atención y vamos a proceder a hacer una lectura de preguntas y resolverlas. Muchas gracias. Muy bien, la primera pregunta, José Luis Magne. Saludos. Mi pregunta, ¿cada cuánto tiempo hay que realizar el mantenimiento de aterramiento? Bien, lo que les decía al principio, no existe una normativa que nos diga cada qué tiempo hacer una prueba de resistencia o medición de la resistencia de aislamiento, perdón, de aterramiento. Lo que sí usamos son criterios de medición. Por lo general, se recomienda hacer 2 veces al año las pruebas de resistencia de puesta a tierra. Puede ser más la frecuencia, de hecho que sería mejor, pero
La primera prueba, la que se solicita que hagamos es una prueba en verano, cuando tengamos un terreno húmedo, para ver cuáles son las condiciones de resistencia en ese estado de nuestra malla, nuestra jabalina, y también hacer una medición en invierno, cuando la tierra está seca, cuando tenemos un suelo mucho más seco, una mayor resistividad de terreno, para conocer cuál es el comportamiento y ver qué medidas podemos tomar para mejorar ese valor de resistencia. Una de las medidas más sencillas, por ejemplo, es dejar una cañería afuera y regarle periódicamente para que se mantenga húmedo y tener una buena y bajar el nivel de resistividad de terreno y obviamente así incrementar el valor de resistencia de puesta a tierra, ¿no? Pero las evaluaciones sí se deben hacer por lo menos 2 veces al año. Como les decía, también depende mucho de cómo está instalado su puesta a tierra. Si es un terreno que puede ser muy contaminante, va a empezar a degradar sus jabalinas, sus mallas, y en el tiempo van a empezar a tener problemas de incrementos en la resistencia, y eso es problemas de que ya sus jabalinas están corroídas, han sido sulfatadas, y bueno, soluciones que se pueda brindar y que les recomendamos son pruebas de protección catódica. Bien, Marco Aurelio pregunta, ¿cómo se puede medir la resistencia o colocar las picas del equipo en lugares rocosos o en edificios donde ya está vaciada la losa si no se tiene la pinza? Bien, bueno, existen varios fabricantes de equipos, obviamente, y muchos fabricantes solamente tipifican instrumentos para pruebas por caída de potencial. Y para ellos sí o sí tenemos que hallar puntos de conexión a tierra, ¿no? O sea, sí o sí tenemos que picar la tierra y colocar una jabalina para hacer las mediciones. Y como habíamos visto en el ejemplo, tenemos que acercar la jabalina. Eso implica mucho trabajo, ir picando para mover y verificar que no existan cruces de áreas concéntricas y ver que tengamos medidas realmente eficientes. Es muy común, muy común este problema, principalmente en el área de edificios, donde ellos cavan sus sótanos, lo implementan sus mallas y después lo vacían en concreto. Tal vez una de las pruebas más rápidas que se puede hacer es la prueba sin picas, con las pinzas, pero si no, también se puede hacer el método de tierra selectiva o de caída de potencial. Bueno, saben, siempre cuidando el tema de desconectar la puesta a tierra y simular, lo que les decía, simular las jabalinas de puesta a tierra. Un truco y está también que está documentado. Voy a buscar el documento y lo voy a subir también a la página web para que puedan buscar, o si no me escriben y me piden el documento. Es usar planchas de cobre de 5 centímetros por 5 centímetros y de unos 5 milímetros de espesor. Se conectan a las distancias ya indicadas de separación por el método de caída de potencial y se añade encima un trapo húmedo que esté rodeado por sal y se conecta el cocodrilo hacia la plancha, que haga una buena conexión a tierra y mantener húmedo ese terreno. Eso nos permite simular lo que es unas tierras auxiliares y nos permite hacer un cálculo de la medición de puesta a tierra. Entonces es un método, como les digo, está documentado, se puede hacer. Ok, otra pregunta. Roger me indica, ¿está bien realizar la medición de puesta a tierra en dirección donde se realizó el sistema o es una lectura falsa? Estimado Roger, cuando veíamos las tablas, habíamos visto la eh, cómo nos llega a afectar las áreas concéntricas o las áreas que van a ser alrededor de nuestra picada principal. Si estamos hablando de una malla, que sé yo, en delta, una malla en, tipo anillo o cuadrada, lo que se recomienda es que hagamos las pruebas en sentido contrario hacia esas jabalinas, porque obviamente cada una de esas jabalinas que están conectadas en la malla van a generar sus propias esferas de concentricidad. Si yo coloco mis jabalinas en el mismo sentido, tengan por seguro que van a tener problemas en la medición. Siempre se hace en sentido contrario.
Bien, Ever del Castillo. Pregunta, ¿qué pasa? Dice, ¿cómo y cuándo usar la betonita? ¿Qué pasa cuando hay corrientes de fuga por cable de tierra? Si todo está con concreto, ¿cómo medir la resistencia de puesta a tierra? Bueno, son dos preguntas. Creo que la segunda las especifique. Cuando la tierra está con concreto, podemos usar algún tipo de un truco, lo que le llamamos las placas de cobre. Y en relación a, bueno, al uso de betonita, eso es para bajar el nivel de resistividad del terreno. Entonces, primero hay que medir la resistividad del terreno y ver ya si está implementado su sistema, hacer una medición de resistencia en diferentes periodos y ver cómo está afectando la resistividad misma del suelo hacia nuestro sistema de medición. Si esa resistividad está incrementando y está haciendo que nuestra resistencia tienda a incrementarse, lo que tenemos que hacer es ya usar betonita o algún tipo de elemento que nos permita bajar la resistividad del terreno. Damián me pregunta, en el método de caída de potencial se utilizó las tablas de referencial para tener distancia de las picas. ¿Se usa la misma tabla como referencia para el método de tierra selectiva? Sí, sí, exactamente, son las mismas tablas. Como les decía, el método de comprobación selectiva es um, es un cruce entre las pruebas sin picas y la prueba de caída de potencial. O sea, utiliza ambas tecnologías. ¿Por qué? Porque en el método de caída de potencial tengo que desconectar el sistema de puesta a tierra, ¿no? Eh, y en el método de lazo de sin picas tengo que colocar una pica sin generar y estar seguro que está dentro de un lazo. Lo que es el método de tierra selectiva es usar la corriente y usar las picas externas como un lazo de corriente, un lazo de puesta a tierra. Y lo que hacemos con el método de caída potencial es darle la separación para justamente el área de esferas de influencia. Entonces, sí se utiliza la misma tabla de caída de potencial, la separación, para hacer las pruebas de tierra selectiva. Bien, José Luis Magne me pregunta si los cortes que se realizan en edificios sin causa pueden ser problemas de aterramiento. Pues, José Luis, sí, pueden tener muchas causas, muchos son sus orígenes, pero principalmente sí está dado a los principios a nuestra puesta a tierra. Lo que les recomendamos siempre es que hagamos mediciones en sus sistemas y, como les digo, verifiquen ese nivel de resistencia. Cuando damos las charlas de calidad eléctrica, que también es bueno, una de las áreas que manejamos, y en lo personal es muy fuerte, lo que hacemos siempre es indicarles que la calidad eléctrica parte de tierra. Entonces, si tenemos un buen sistema de puesta a tierra, nuestro sistema de calidad también se va a ver, nuestra calidad eléctrica no se va a ver tan afectada. Nuestros valores de factor de presencia de armónicos, de presencia de transientes eléctricos, etcétera, todo eso va a hacer que esa anomalía se vaya a tierra y no retorne o no busque otro camino para empezar a dañar los sistemas de protección. ¿Qué ocurre si tenemos una resistencia bastante alta, como en un circuito de corriente? La corriente va a buscar el camino que tenga menos resistencia para poder circular. Obviamente siempre va a circular por lugares donde tenga mayor resistencia, lo habíamos visto en el curso de aislamiento o en el anterior seminario, pero también va a buscar cuál es el mejor camino. Si nuestro sistema de puesta a tierra tiene una resistencia más alta que nuestro sistema de red que está instalado a los sistemas de protección, por ejemplo, de PLCs o electrónicos, entonces la corriente va a fluir con mayor rapidez hacia esos sistemas electrónicos y van a empezar a tener problemas de sobrecalentamiento de los térmicos, se van a disparar sin ninguna causa los térmicos, los sistemas de protección, los diferenciales van a tener bueno, van a empezar a desactivar los sistemas de protección, obviamente van a tener cortes muy seguidos, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, tenemos muchísimas preguntas y el tiempo ya estamos fuera de tiempo. Voy a responder un par de preguntas más y bueno, el día de mañana voy a hacer la respuesta por correo electrónico a todos los participantes de las preguntas que tienen. Eh,
Bien. Ok, Juan Carlos me pregunta si hay normas para aplicación de conductores, qué número se utiliza según su uso en edificios, domicilios, industrias, subestaciones. Bueno, estimado Juan Carlos, sí existen las normativas, principalmente están en relación al consumo de corriente que vayamos a tener por nuestras líneas. No es una pregunta que viene al tema de puesta a tierra, pero también se tiene que seleccionar el cable que va a ir con la conexión a puesta a tierra dependiendo de la carga a la cual se vaya a manejar. Si hay normativas, ustedes, si hacen instalaciones eléctricas, deben saber, por ejemplo, que existen cables para diferente tipo de carga y qué cable tienen que instalar para evitar sobrecalentamientos. Ok, Rogelio pregunta, en la medición de resistencia de puesta a tierra a partir de la resistencia, de la parte de resistencia, me arrojaba un pequeño voltaje. Bueno, les explico, reiniciando el concepto. ¿Cómo se mide una resistencia de puesta a tierra? Parte de la ley de Ohm. Al igual que la resistencia de aislamiento, todo parte de la ley de Ohm, que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Partiendo de ese principio, el valor de la resistencia va a ser igual a la tensión sobre la corriente que está circulando. ¿Cómo puedo calcular el valor de resistencia en un cierto punto? Todos los equipos, cualquier fabricante lo que va a hacer es generar un sistema que va a inyectar una tensión, y ahí sí hablamos de tensiones bajas, a una frecuencia diferente, porque la normativa nos indica que para hacer una prueba de resistencia puesta a tierra, nuestro generador o nuestro equipo de inyección tiene que inyectar la tensión a una frecuencia muy diferente al de la portadora, o sea, tiene que ser muy, muy diferente a los 50, 60 Hz. Eh, y lo que iba a hacer es inyectar tensión por las picas internas, inyectar corriente por las picas externas, y obviamente el paso del flujo de electrones que conocemos va a generar un movimiento, y eso va a hacer un cálculo entre la tensión que está existiendo, la caída de potencial y la corriente que fluye por el punto de nuestra pinza, y en función de esos datos se hace el cálculo de la resistencia. Entonces es normal que se mida tensión en esos puntos. Los equipos que le mostraba, por ejemplo, la serie 1623 y la serie 1625, inyectan tensiones. La 23 opera a 48 voltios en DC, y bueno, la 25 trabaja con dos tensiones que se pueden usar de manera automática, o sea, de forma automática usar las inyecciones de tensión y frecuencia, o se puede hacer de forma manual en 24 y 48 voltios. Pues bien, bueno, realmente tenemos muchas, muchas preguntas. No nos acompaña el tiempo y bueno, pues, nos tira acá para un par de horas más resolviendo sus dudas. Pero lo que vamos a hacer, como les digo, y un compromiso personal es pasarles las respuestas a sus correos el día de mañana. Por mi parte, muchas gracias por su atención. Pueden sentirse libres de hacer cualquier consulta o duda a mi correo electrónico. Estoy siempre pendiente del correo, o escribirme por vía WhatsApp, ya sea para el tipo de una solicitud de cotización de instrumentos de medición, si quieren información técnica, si quieren casos de estudio, estoy siempre dispuesto a atenderlos. Muchas, muchas gracias por su atención. Nos hemos excedido de la hora que teníamos planificado el curso. Sé que es un tema bastante interesante. Como les digo, toda la parte de calidad eléctrica y seguridad va a partir de nuestra tierra. Entonces, sí. Y lamentablemente es lo que menos controlamos. O sea, lo que nos brinda la mayor seguridad de nuestra instalación es lo que menos lo controlamos. Eh, entonces, tenemos que ser conscientes de que ese punto de medición de puesta a tierra es tan importante y tan vital para el funcionamiento de nuestras instalaciones, que debemos hacer un mantenimiento periódico. Mil gracias por su atención, y los esperamos para los próximos seminarios. Bueno, comentarles bueno, como empresa hemos adquirido esta licencia del GoToMeeting, la herramienta que estamos usando, en la cual podemos acceder hasta 200 personas. Y bueno, el día de hoy ha excedido ese número, ha habido muchas personas que se han quedado fuera, entonces vamos a tratar de hacer nuevamente ese seminario para las personas que no han podido asistir. Y bueno, ustedes también quedan cordialmente invitados a asistir nuevamente a este seminario en caso de que tengan mayor interés o les surjan más preguntas a lo largo del desarrollo del siguiente seminario o en ese tiempo. Mil gracias nuevamente por su atención, y esperamos verlos pronto. Muchas, muchas gracias y buenas noches.